En el Código Noticias nosotros hablábamos de la economía, los números que empiezan a surgir después del levantamiento del cepo cambiario y también sobre la reforma impositiva planteada ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Para eso nosotros vamos a meternos en este tema con un especialista, lo vamos a hacer con un economista, lo vamos a hacer con Iván Kachanowski, que está del otro lado. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cori y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis, Nicolás? ¿Cómo están? Bien, por Buen día. suerte. Iván, en los últimos días, más allá de que la muerte del Papa Francisco ha tapado parte de esto, ¿no? De lo que está sucediendo en la agenda nacional, pero lo cierto es que hace muy poco el gobierno decidió levantar el cepo cambiario y a partir de allí las dudas que empiezan a surgir de cuán sostenible es para la Argentina teniendo en cuenta la situación de las reservas. Bien, bueno, primer punto es que la salida del cepo es una gran noticia, en Sí, el sentido de que esto es algo que se esperaba por gran mayoría de los economistas hace un tiempo. Y después se empezó a especular con que esto iba a ocurrir en octubre y bueno, finalmente, por una serie de cuestiones, te diría, se terminó dando ahora en abril. La salida del cepo es positiva. Obviamente que hubiera sido preferible salir del cepo para mí antes, ujú, eh, sin, sin el apoyo del FMI, terminé siendo con el apoyo del FMI, pero más allá de todo, en la balanza te diría, bueno, es positivo que se salga del cepo. Ahora, hay que tener memoria un poco cómo fueron las cosas también antes. No es que esto sea igual que como fue con el momento en que lo hizo Mauricio Macri, sí, que en términos de montos y de cómo se salió del cepo hay similitudes, pero también hay diferencias. ujú, ¿Cuáles son las similitudes? El monto que te da el fondo. A sí, Macri le llegó como 18.000 millones de dólares, a Milei estábamos hablando de 15.000. Los dos pusieron alguna especie de banda, nada más que el gobierno de Macri lo llamó zona de no intervención. En los dos casos al principio se fue al piso de la banda o de la zona de no intervención en el caso de Macri, pero la gran diferencia es que Milei lo hizo con dos diferenciaciones. Una es con equilibrio fiscal, sí, que no necesariamente esto te garantiza que vas a ganar el partido, pero te da una buena ayuda. Y ujú, segundo, creo que Milei tuvo un mejor timing. ¿En qué sentido? Y que lo está haciendo en un momento donde el campo va a empezar a liquidar algo de dólares, ¿no? Porque estamos en época de cosecha. claro. Entonces, en ese sentido, me parece que es más estratégico cómo salió Milei que cómo salió Macri. Claro. Hoy, Ahora, positivo sí. no quiere decir que vos ganaste el partido. Esto es como que vos vas jugando el partido y decís, metiste un buen cambio en el partido, pero hay que jugar el partido, ¿no? Bueno, hacia eso también quería ir. Primero para preguntarte, ¿el cepo cambiario nos puede ayudar a organizar la cantidad de cotizaciones que tenemos de los dólares, que es impresionante? Porque ya llega un momento que te perdés, además. Para los terrenales, simplemente ya te perdés, porque tenés el dólar tarjeta, Claro. el dólar del streaming, el dólar blue, el dólar oficial. Pero por otro lado también, y pensando en lo que se viene, es bueno, ahora baja, como le sucedió a Mauricio Macri. En algún momento te ponen a prueba y vos tenés que salir con todo a demostrar cuál es tu fuerza. A ver, sí es muy positivo para bajar la cantidad de dólares que tenemos. Porque por más que no, que sigan existiendo distintos tipos de dólares, porque la salida del cepo fue parcial, la brecha va a pasar a ser tan chica que en la práctica es como, bueno, me guío por el dólar oficial. Claro. Sí, el dólar blue va a seguir existiendo, pero no porque no termines de sacar el cepo, porque tenés gran parte de la economía que es informal, y la economía informal se maneja con un dólar informal, ¿no? Ujú, Entonces, si vos tenés una gran cantidad de trabajadores que están en el mercado informal, en el mercado laboral todavía, y esto es algo que ocurre históricamente en Argentina, bueno, siempre va a existir un dólar blue. Lo que pasa es que la brecha va a tender a ser mucho menor, ujú. ¿ok? Entonces, en ese sentido, pierde bastante importancia esto de, bueno, tengo un dólar oficial y un dólar paralelo que está más alto, debería como tender a igualarse si es que lo dejan flotar libremente y no intervienen. Claro. El tema es que acá el Banco Central, te diría, con el nuevo acuerdo, tiene un objetivo de acumular reservas. Ujú, Y eso está desafiante, ¿no? A junio hay que acumular como 4.000 millones, 4.400, y para finales de año cerca de 8.500, 9.000. Y eso no es fácil de hacer. Ahora, acá hay algo que el gobierno tiene que manejar con mucha cautela. Dado que el objetivo es acumular reservas, en verdad el gobierno podría intervenir dentro de las bandas, porque el ujú. objetivo es acumular reservas. Ahora, en el momento que lo hace, bueno,
empieza a perder credibilidad un poco esto de las bandas. ¿Para qué hay bandas si va a intervenir igual? Claro. Milei por eso salió explícitamente a decir, bueno, no, solo vamos a intervenir si se rompe la banda inferior. Pero cuidado porque se complica la acumulación de reservas, que es una meta que te puso el FMI. Y bueno, esto no quita que no puedas intervenir por más que haya bandas, porque el objetivo ya no es el precio del dólar, sino acumular reservas. Claro. Por el momento, el gobierno está haciendo mucho énfasis en el dólar va a estar bajo y solo vamos a intervenir si se rompe la banda inferior. Y en ese sentido, el acuerdo fue bastante generoso en Argentina, porque los 15.000 millones de dólares, o los 20.000 del acuerdo, 12.000 entraron muy rápido y los otros 3.000 para llegar a los 15.000 del primer año van a entrar en lo que queda del año. Claro. Así que es bien da la señal de que el gobierno o el Banco Central tiene un poder de fuego para combatir el dólar en caso de que se vaya para arriba. Quiero tomar ¿no? parte. Sí. Brinda cierta tranquilidad a la gente que por ahí dice, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, por lo menos este año hay recursos para que no se dispare tanto. Quiero tomar parte de lo que nos explicabas recién y esta idea del cepo cambiario y la ayuda del Fondo Monetario. Y era parte de lo que a mí, sin tener, por supuesto, tus herramientas, me hacía dudar un poco de la salida del cepo, ¿no? Porque yo creo que es una buena decisión salir del cepo, porque evidentemente la Argentina lo necesita. Pero ahora es esto de tomo deuda para, en definitiva, sostener si es necesario el tipo de cambio. Y digo, ¿de dónde sacamos después la plata para pagar esa deuda? ¿O cómo hacemos para reproducir sin depender solamente del campo también? Bien, obviamente que generar los dólares es un desafío, ¿no? Porque vos estás con un nuevo acuerdo, eso implica que te volviste a ser dependiente del fondo. Hace 3 meses esto por ahí no era tan pensado, porque el riesgo país iba bajando y vos decís, bueno, en vez de tomar deuda con el fondo, puedo volver a los mercados internacionales. Sigue siendo deuda, pero no eras tan dependiente del fondo. Ahora después vino Trump, los aranceles, el mundo se puso un poco raro. Creo que se insistió de más en un crawling peg o en esto de devaluar el dólar a 1% cuando la verdad la inflación iba a otro ritmo. Entonces sí, obviamente que hay un desafío de cómo se va a hacer para acumular deudas. Pero claro, ojo que al tener equilibrio fiscal, vos no tenés que emitir para pagar deuda ya. Deuda vieja, ¿no? O deuda del déficit fiscal. Entonces ahí tenés una ventaja de por lo menos, bueno, no tengo esta presión de salir a endeudarme o de salir a emitir, y eso te genera una menor demanda de dólares, porque claro, la demanda de dólares era privada, pero también era pública. Vos, sí, cuando inyectás dinero para la economía porque tenés que pagar deuda o porque tenés un déficit y bueno, esos pesos están circulando y se va al dólar después. Claro. Esto ya no es así. De hecho, hay una escasez de pesos. Sí, claro. Emitan, al dejar de emitir entiendo que se supone que cada vez tenés menos en circulación y eso debería contemplar parte de lo de la inflación que se decía antes en la discusión. Exactamente. Entonces, obviamente, a ver, para ponerlo como dicen a veces los académicos, el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para que vos puedas tener un mercado cambiario equilibrado. Claro. Ahora, es una condición necesaria que nunca la tuvimos todavía. Esta es la primera vez que se fue muy fuerte con el equilibrio fiscal. Uno puede discutir el cómo, uno puede discutir un montón de cosas, pero lo cierto es que no se pensaba que el gobierno iba a lograr este equilibrio fiscal y finalmente está. Sí. Dado que ahora está y que de alguna manera gran parte de la población y de los ciudadanos dijeron, bueno, estoy dispuesto a hacer un sacrificio porque el ajuste fue fuerte. Ahora estás en esa situación de equilibrio fiscal. Si vos me hablabas 6 meses atrás, yo te decía, no sé si la población va a soportar este tipo de ajuste. Bueno, de alguna manera la imagen sigue alta, no sé cómo, no sé por qué, pero la realidad es que la imagen sigue alta. Es cierto que creció un poco la imagen negativa, pero la imagen positiva sigue alta. Y dado que no cayó la imagen positiva, de alguna manera ahora el gobierno está en una situación donde con este equilibrio fiscal no tiene tanta dependencia de emisión monetaria, que es siempre el talón de Aquiles de los últimos gobiernos. Ahora, pensando en esa imagen positiva, por un lado te pregunto, ¿cuán importante es para la economía la credibilidad de quienes ejercen justamente el poder, en este caso el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, para sostener esta situación? Y por otro lado todos los países tienen deuda, es cierto. La idea es simplemente
pagar los intereses y después, bueno, llegamos a la parte del capital, te la pateo. Pago los intereses, llego a la parte del capital, te la pateo. Y así sucesivamente. O sea, ¿ningún país paga deuda en definitiva? Mira, lo importante, o gran parte de lo que te cambia en términos de confianza es tu equilibrio primario, por lo menos, que el gobierno ya lo logró. Es cierto que si vos tenés en cuenta ciertos intereses que por ahí no contabiliza el gobierno, en términos de déficit, por ahí tenés un pequeño déficit en términos financieros. Pero lo que es el equilibrio primario, que es lo que excluye el pago de intereses, eso sí se alcanzó. Y te pongo un ejemplo. Grecia en un momento, con déficit fiscal, tenía en un momento, pues ya te hablo por el 2010, un riesgo país que era de 1.200, 1.500, era altísimo. Después, Grecia, un año después, con el mismo nivel de deuda sobre el porcentaje de PBI, pero con equilibrio primario, el riesgo país cayó a 200. Entonces, fíjate lo que puede cambiar la credibilidad el hecho de que vos tengas un equilibrio fiscal o no lo tengas. Claro. En el momento que vos tenés equilibrio primario, vos estás mostrando que sos operativo. Puede ser que todavía tenés que pagar los intereses y eso te cueste, pero en el momento, como una empresa, cuando la empresa es operativa, te da otra confianza que cuando no puedes cerrar los costos variables. Esto como costo variable y costo fijo de alguna manera. Claro. Cuando vos cubrís los costos variables, y eso es el equilibrio primario, vos estás empezando a mostrar que sos autosustentable. Después verás cómo cubrís la otra parte de los costos que te falta, ¿no? Argentina tampoco se va a equilibrar en un año y medio o dos. Ahora, lo que logró en este año y medio o en este primer año es vuelvo a ser operativo. Sí, falta para la confianza, pero es un muy buen primer paso. Y Grecia muestra eso, que cuando vos sos operativo y tenés una especie de equilibrio fiscal, más allá de que tu deuda sea la misma, y vos mostrás que sos operativo, la confianza sube mucho y el riesgo país cae. Claro. Iván, bueno, hoy a la mañana temprano estábamos comentando la noticia de Caputo, que había prometido ante inversores en Washington que habría una reforma impositiva después de las elecciones. Esto fue antes de su encuentro con Kristalina Georgieva, y que obviamente cumplirán con las metas acordadas con el FMI. ¿Qué medidas podemos esperar que se encuentren dentro de esta aparente reforma impositiva? ¿Qué podríamos esperar al respecto? Mira, la reforma impositiva creo que va a tener más un impacto en la retórica política que en cuanto realmente se afloja el bolsillo. ¿Por qué? Porque vos tenés más de 96 impuestos, creo, un centenar de impuestos tenés Argentina, pero el 5 te explican el 95% de la recaudación. Entonces vos podés eliminar como 80 o 85 o 90 impuestos y seguir recaudando un montón. Sí vas a disminuir mucho costo burocrático por tener tantos impuestos. Entonces me parece que esta reforma impositiva va a ir más por ese lado, ¿no? De eliminar muchos pequeños impuestos, que vos vas a poder decir, eliminé 70 impuestos, eliminé 50 impuestos, lo que sea. No necesariamente con eso se va a aliviar la presión tributaria mucho, porque vos seguís dependiendo de pocos impuestos, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, Claro. IVA, etcétera, que eso va a seguir. Y obviamente que en el discurso político es eliminar un montón de impuestos, pero ojo, la presión impositiva va a seguir alta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, ojo, la verdad que yo esperaba que el gobierno no pueda bajar tan rápido la inflación, lo logró. Yo esperaba que la recuperación económica iba a ser más suave y la verdad que fue en B, cuando la mayoría de los economistas pensábamos que no. Entonces, bueno, por ahí te sorprenden también en una materia impositiva. Este es un gobierno que de alguna manera también te sorprende. Claro. Hace medidas que nadie esperaba que se salga del cepo al final tan temprano, o eran pocos los que esperaban eso. Ahora, entonces decían, va a ser después de las legislativas. Entonces, claro. cuidado, ¿no? Sí. Entonces, si bien es cierto que va a haber una retórica o de eliminar muchos impuestos y que la presión tributaria por ahí no cae tanto, bueno, capaz van un poco más agresivos de lo que imaginamos. Ahora, Iván, pienso también en esta situación de deuda de la Argentina que excede al Fondo Monetario Internacional. Y uno, si se pone a analizar el porcentaje de lo que en definitiva representa la deuda con el fondo, con la deuda total de la Argentina, es muy poco. ¿Por qué tiene entonces tanto peso el Fondo Monetario Internacional y tanta preocupación para nuestro país? Cumplir con esa deuda y no quizás tanto con el resto. A ver, yo creo que acá hay dos temas. Uno es, más allá de que en términos del total de la deuda por ahí no es lo más importante, siempre está el ruido mediático, y que además es cierto,
de que Argentina es el principal deudor del fondo, ¿no? Entonces eso siempre es noticia. Bueno, mirá, Argentina es el principal deudor, el fondo está preocupado por lo que pasa por Argentina porque obviamente si tu principal deudor no te puede pagar, vos estás complicado como entidad. ¿No? Entonces el fondo de alguna manera trata de garantizar que los acuerdos garanticen ciertos pagos de vencimientos que hay con la misma entidad. Claro. ¿No? Entonces, eso por un lado, y eso por cómo por ahí se fueron gestionando los vencimientos, ¿no? Y acá hay una negociación, bueno, te debo al fondo, pero ¿cuánto vence ahora? ¿Cuánto vence el año que viene? ¿Cuánto vence más adelante? Y gran parte de la deuda es con el sector público, y vos sabés que eso lo obviás o lo postergás fácil. Acá el desafío es cuánto le debes a los privados, cuánto vence este año, cuánto vence el año que viene, y en comparación con el fondo. Bueno, el fondo tenía un momento que había vencimientos complicados este año, y ahora esos vencimientos complicados están el año que viene más que este año. ¿No? Entonces se empieza a relajar un poco, pero hasta hace no mucho, hasta antes del acuerdo, che, pará que hay que pagarle bastante al fondo este año. Tenemos los dólares, la balanza comercial va a dar para eso y no creo. Bueno, claro. Ahora con el nuevo acuerdo eso se relaja un poco. Ahora, dado que es noticia, que somos el principal deudor, y bueno, siempre va a estar ahí un poco en agenda. Correcto. Iván, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tengas buenos días. Gracias, hasta luego. Pasó el economista Iván Kachanowski hablando sobre la salida del cepo cambiario de la República Argentina, al mismo tiempo la situación con el Fondo Monetario Internacional y las repercusiones en nuestra economía local. 4094-7100, recuerden el WhatsApp de la radio para comunicarse con nosotros, para que nos cuenten, según la opinión que ustedes tengan, si la Argentina necesita una reforma impositiva tal como lo prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, y que pueden participar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Frecuencia 0 FM, en Twitter, @Frecuencia 0, y en Twitch, que nos encuentran como Frecuencia 0 FM. Exacto, sí, acá estoy viendo la cotización de los dólares, obviamente que hay que esperar a que abra el mercado a partir de las 10. Sí, pero 40 minutos faltan. Exacto, pero por ejemplo, el dólar oficial del Banco Nación está a la venta a 1170, aumentó poco más de 4%, y el dólar blue está a la venta a 1210, poco más del 2%, así que el mercado sigue, digamos, bancando al gobierno tras la salida del cepo. Correcto, veremos cómo continúa y por supuesto mañana lo estaremos analizando con el señor José Castillo.